Un gusto de saludar a toda la audiencia que está escuchando este tema importantísimo, que es el socialismo versus el modelo de libre mercado. El día de hoy estaremos compartiendo este tema tan importante que de una u otra forma, implementado en una nación, desde la perspectiva primero de la política, luego de la política pública que se convierte en ley, esto cambia la cultura, cambia la sociedad y trae seguridad, trae prosperidad, trae justicia, trae equidad y muchos otros elementos importantes para una nación. Y la presentación que vamos a hacer el día de hoy está relacionada con el pensamiento y la vida del doctor Milton Friedman. Milton Friedman, un hombre muy importante, quien dejó un legado importantísimo en el año 2006, que fue la fecha en la que él falleció a sus 94 años de edad, nos dio el poder de elegir en su vida. Vamos a ver sus perspectivas de la libertad y vamos a ver los tiempos y las mejoras que le ha dejado al mundo. ¿Quién era el señor Milton Friedman? Él y su esposa, la señora Rose, una escritora que frecuentemente era la coautora de sus libros, ambos eran personas que escribieron mucho, investigaron mucho e impactaron el mundo. Y en ese impacto en el mundo, ¿qué es lo que le llamaban a Milton Friedman? Le llamaban un padre, porque era un padre de familia, catedrático, estudiante, investigador, visionario, defensor de la libertad, libertario, conservador, clásico liberal, luchador de la libertad, escritor, matemático, hombre brillante, ganador del Premio Nobel en el año 1976 en economía, basado en sus escritos de la teoría monetaria, también la historia monetaria, la estabilización política, el análisis del consumo, la fluctuación, la inflación, la oferta, etc. Dejó un legado de teorías y trabajos que han retado el statu quo y han cambiado el mundo. Su centro de operaciones del doctor Milton Friedman era la Universidad de Economía y Monetaria de Chicago, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, donde empezó a desarrollar sus teorías de libre mercado. Judío de nacimiento, Milton fue un hombre de fe y de un gran carácter moral. No solamente desarrolló ciertos pensamientos basados en libros, escritos e investigaciones, como el de Adam Smith, sino también escribió sus propios libros, que no solo han sido ideas, sino que también han puesto en práctica los resultados sorprendentes que podemos ver hoy en varios países como Inglaterra, Chile, Estonia, Taiwán, Hong Kong, etc., quienes al día de hoy, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, se utilizan su filosofía, su forma de pensar, sus metodologías, los conceptos importantes de la economía para transformar las naciones y prosperarlas. Friedman estaba convencido de que sus pensamientos, si eran puestos en práctica, iban a dar grandes resultados. Por lo tanto, él personalmente puso sus propios recursos en una fundación por causa de la libertad. Milton y Rose Friedman se dedicaron mucho tiempo con sus escritos en un concepto de la libertad de elegir como un derecho al acceso, por ejemplo, a las escuelas para los niños, para que estas escuelas traigan calidad. Y lo que hicieron fue demostrar que las escuelas públicas son altamente subsidiadas y en su generalidad cuestan más que las escuelas privadas. Por lo tanto, ellos plantearon una forma en la que los padres de familia deberían tener ciertos bonos que se les debería entregar para que ellos puedan elegir con estos bonos económicos
cuál es la escuela que iban a elegir para sus niños, si la escuela pública o la privada. Y así Friedman decía, si los padres tienen la libertad de elegir cuál es la escuela que brinda la mejor calidad educativa para sus niños, las escuelas públicas se harán más competitivas y a la larga tendremos escuelas públicas y privadas de alta calidad. Esta libertad de escoger permitiría que los padres puedan además guiar a sus hijos hacia la excelencia e igualdad de oportunidades, sin importar su situación económica o el tipo de escuela que estén atendiendo. Esta posibilidad de escoger daría además una libre competencia en las escuelas, haciéndolas más competitivas. Él pensaba que la alta participación del gobierno en la educación solamente haría que la calidad de la educación disminuyera. Durante su vida, Friedman lideró la libertad individual de escoger los modelos económicos de la política pública, el gobierno, la educación y la defensa. Este trabajo y presentación que hizo alrededor del tiempo le dieron varios elementos importantes en los que en general contrasta el socialismo versus el modelo del individualismo o lo que es el libre mercado. Friedman creía y demostró que la libertad política debía ser sostenida por el Estado de Derecho. En un principio, Friedman, cuando viajaba a muchos países del mundo, él decía y hablaba de lo que era la importancia de la privatización, y él decía privatizar, privatizar para alcanzar la prosperidad. Pero más adelante empezó a hablar sobre el tema del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, que no es más ni menos el respeto a la ley, es la rex, la ley sobre el rey, la ley sobre el presidente. Y además, los niveles que crean la ley, que pasan de lo que es la ley natural, la ley de la naturaleza, la ley de Dios, una ley bíblica para este continente que es profundamente cristiano, y esa ley bíblica traería la ley del ser humano, que pasa por una carta magna, la Constitución, sus leyes, reglamentos, regulaciones, directivas, etcétera, en los más bajos niveles. Él ha sido uno de los más influyentes hombres en el área de la economía y las ciencias políticas en el mundo. Para Friedman, la libertad económica incrementa la libertad política y civil, y en su momento lidera el crecimiento en la prosperidad. Él criticó, por ejemplo, la falta de libertad política que existe en la China, pero tenía la esperanza que si la China tiene una mayor libertad económica, a futuro la China tendrá también mayor libertad política. El capitalismo competitivo y la libertad son indivisibles. Sin embargo, pese a que la libertad económica llevaría consigo la libertad civil y luego la libertad política no es una condición necesaria para la libertad económica y civil. Y esto podemos ver en países de América Latina, donde existe cierta expresión de libertad política, porque existe democracia. Sin embargo, la política pública y el sistema de gobierno es opresivo a la libertad. Es decir, los tres poderes del Estado se centralizan en un solo gobierno, y estos gobiernos tienden a ser dictaduras. Cuando Friedman menciona la libertad de elegir, él se refiere en general a la libertad de escoger que tenemos todos los individuos y la sociedad entre lo que es el socialismo y el capitalismo. En la forma en que se organiza la economía, el socialismo tiene una estructura de prioridad. Como cabeza al gobierno y debajo está la gente, la población. En cambio, el capitalismo primero considera a la gente, al individuo, y en segundo lugar está el gobierno. El presidente Ronald Reagan decía: las constituciones políticas del Estado no deben ser un enunciado de las prerrogativas que le da el gobierno a los individuos. Esas
necesidades determinadas, esos derechos que le confiere el gobierno al pueblo, sino más bien es una lista de acciones muy limitadas que el pueblo le confiere al gobierno, lo cual es bastante diferente. El socialismo practica una planificación centralizada y el control, y el capitalismo apoya la iniciativa privada y los mercados libres. El socialismo promueve la producción desde el gobierno, el capitalismo apoya la libre empresa, las familias, los individuos y los emprendedores. El socialismo depende de la cooperación internacional, por ejemplo. Sin embargo, el capitalismo cree en la sostenibilidad a través de la productividad del individuo, a través de la eficiencia, la efectividad, la competencia, la administración de la economía, las economías de escala, los recursos por parte de los individuos y las empresas. El socialismo resulta en un gran gobierno porque se dan muchas ventajas hacia las personas y se les disminuye la dignidad y la oportunidad y el deseo de trabajar. Sin embargo, el modelo de libre mercado promueve un gobierno limitado, pequeño, ya que el verdadero gobierno está en el corazón de las personas, el control propio. Y además, la desregulación permitirá la mejor competitividad de las empresas. Existe una relación directa entre el socialismo de planificación central y la pobreza, la inseguridad, el control por parte del gobierno y consiguientemente en muchos casos la muerte. Sin embargo, con el capitalismo y la libertad se puede alcanzar la prosperidad, el crecimiento y el desarrollo de todas las personas y en todas las esferas. Friedman promovió la libertad y consideró que la sociedad que pone la igualdad antes que la libertad termina con ninguna de ellas. La sociedad que pone la libertad antes que la igualdad termina con una gran cantidad de ambas. Él siempre consideró que la sociedad debe poner siempre la libertad hacia adelante, no la igualdad de resultados, sino más bien la igualdad de oportunidades. Él creyó en que esa igualdad de oportunidades debería traer grandes resultados, y no así de que se haga una redistribución de dineros entre los que producen más para darles a los que producen menos, porque esto crearía desaliento en los negocios y en las personas que trabajan más, que se esfuerzan más, que estudian más, que trabajan más horas y que quieren alcanzar mejores niveles de vida para ellos y para su familia. En el contexto de esta elección individual, él promovió, por ejemplo, el servicio militar que no sea obligatorio o el llamamiento, versus la creación de bien entrenados soldados y oficiales motivados profesionalmente. Él creía que hasta en ello se debería tener una libertad, que los individuos deberían escoger si ellos quieren participar en las Fuerzas Armadas, en la seguridad y en la defensa. Y él dejó a la libertad de elegir, y su influencia cambió con una ley lo que era el servicio militar obligatorio en los Estados Unidos, y ahora los Estados Unidos tienen un ejército altamente competitivo, entrenado y muy bien alistado, que tiene además profesionales que voluntariamente se hacen militares, tanto en rangos de suboficiales como de oficiales de carrera. En términos de política pública, los gobiernos y los mercados, decía Friedman, él se dio cuenta de que se le tiene que dar un mayor rol a los mercados y uno menor a los gobiernos. Él creía en la disminución del tamaño del gobierno y el incremento de la libertad en los mercados. Que los gobiernos, por ejemplo, dejen de regular los salarios, los costos de las mercancías, etcétera, y dejen que el mercado vaya regulando a través de la libre oferta y demanda los precios de estos elementos. Esto es la calidad y la cantidad de la regulación y desregulación de las empresas. Friedman creía que
el gobierno debe desregular a las empresas, debe disminuir las tarifas arancelarias en el comercio, la reducción de los impuestos, los aranceles, la apertura de nuevos mercados nacionales, internacionales y demás, que ese debería ser un rol del gobierno, no un rol administrador de que administren la cosa pública y menos administrar los recursos del Estado. Y vemos claramente muchos ejemplos en el mundo donde cuando el gobierno maneja los recursos de la nación, naturales, renovables y no renovables, lo que sucede es que crea alta corrupción, altos costos, poca competitividad, etcétera, por varios motivos. Uno de los más importantes, la falta de ese elemento que hace al derecho propietario, a que los individuos se sientan propietarios de esa compañía, de esos medios, de esa producción, de esas ventas, etc. Él creyó en la libre competitividad de los mercados en general. Friedman sabía que, basado en las expectativas de los individuos, la visión y sus sueños, los proyectos se convertirían en acciones y luego estos generarían prosperidad. Él decía y creía que si las personas tienen cierta estabilidad económica y saben que van a obtener un salario a largo plazo, por ejemplo, ellos estarían dispuestos a invertir más, a ahorrar, a hacerse préstamos, a hacer inversiones, etc. Esto influenciaría y motivaría a las personas que gasten, que invierten y que ahorren basados en su expectativa de ingreso a largo plazo. No solamente su situación presente, que a veces y muchas veces es incierta, y esto en su momento resultaría en una estabilidad económica y política, permitiendo que se creen nuevos trabajos y más adelante una mejor economía. Friedman creía, sabía y lo probó, por ejemplo, que si los gobiernos les reducen los impuestos a las empresas tienen mayores ingresos para poder invertir, crear nuevas plantas, crear nuevos trabajos, mover aún más la economía y por lo tanto la nación va a prosperar. En un sistema de libre mercado, la gente competirá y también cooperará, ya que esta es una situación de ganar-ganar. Él pensó que los mercados son un espacio que une a las personas de diferentes culturas, etnias, nacionalidades y propulsa el desarrollo económico primordialmente a través de la satisfacción personal y la ganancia individual. Y él da muchos ejemplos de cómo las personas se unen para poder poner varias partes de un producto juntas para lograr un producto final, para venderlo en un mercado cuando existe una demanda para ese producto. El sistema capitalista de libre mercado trae libre intercambio comercial, no proteccionismo, y además trae competencia y no monopolio. Elegir al gobierno como promotor del sistema económico, eso es socialismo, y la elección del individuo trae el capitalismo. Los socialistas promueven el control por parte del gobierno y la planificación central, y el capitalismo el control propio en los individuos, el laissez-faire, laissez-passer y la economía de libre mercado. Friedman sabía que la expansión del capital y no la redistribución de la riqueza es la forma de salir de la pobreza. Esto es fundamental. Él desafió a los grandes pensadores de sus tiempos como Keynes y Phillips y probó en el tiempo ser la antítesis de sus teorías. En términos de la economía y la inflación, él descubrió a través de una investigación que la cantidad de dinero es un instrumento de la política de gobierno capaz de influenciar la inflación en los ciclos de negocios. Por tanto, el sistema asesoró y puede reducir el gasto del gobierno y la emisión inorgánica de la moneda. Esto quiere decir que las naciones que reducen sus gastos a través del gobierno, reducen la impresión sin respaldo de la moneda, van a disminuir la inflación. Y la disminución de inflación
puede consecuentemente traer empleo, lo que era la antítesis de lo que decía Phillips. Él supo que reduciendo la oferta de dinero y reduciendo el gasto público resultaría en menos inflación, una moneda más fuerte y una balanza de pagos positiva. También mencionó que la necesidad es grande en los gobiernos de disminuir su emisión de dinero y tener mucho cuidado con ello. También habló de que los impuestos deben ser uno solo, que deben ser planos y uno solo para todas las personas, independientemente de que ellos ganen más o menos. No es justo que se les haga pagar mayores impuestos a quienes generan más o a la clase media, como sucede en algunos países. Todos deberían pagar el mismo porcentaje de impuestos en una nación, que 15% sería un buen impuesto, no más y tampoco menos. Ese sería uno bueno. Hay países, obviamente, que el día de hoy tienen impuestos incluso mayores al 50%. ¿Qué sucede con las empresas en esos países? En la primera oportunidad que tienen, se van a otra nación donde los impuestos son menores y pueden generar mayores réditos económicos. También él hablaba de el control de los precios, uno de los sueldos, el control de los sueldos, y dos, el control de los precios en general de todos los productos y servicios de una nación. Y él pensaba de que este control no debía existir, sino más bien que los mercados deberían regular estos precios y estos montos a ser pagados a los empleados. También hablaba de la flexibilidad laboral, que en cualquier empresa se debería permitir al individuo que cuando él encuentre una mejor oportunidad de trabajo pueda retirarse de donde está. Asimismo, la empresa, cuando prescinde de los servicios de un individuo, fácilmente pueda despedirlo y pueda contratar a otra persona. Esto haría a las empresas más competitivas y a los individuos más responsables de cuidar su trabajo y cumplir la visión y la misión institucional de sus empresas y cumplir con los objetivos y los resultados que se quieren alcanzar. En cuestiones de moral, él criticó mucho a los políticos demagogos que prometían muchas cosas y que luego no las cumplían. Y él pensaba que en las naciones los individuos deben tener un fuerte rol de participación político-electoral para elegir a sus gobernantes, a quienes cumplen lo que prometen y a los que traen prosperidad, seguridad y libertad a su nación. Las teorías y acciones de Friedman fueron implementadas en muchos países del mundo. El primer ministro, por ejemplo, de Estonia, Mart Laar, implementó muchas de sus teorías a los 32 años de edad y llevó a este país a un gran crecimiento económico. Lo mismo sucedió en Chile cuando Milton Friedman visitó a Chile invitado por una fundación y le dejó toda una receta de lo que era lo que se debería hacer económicamente en Chile. Pinochet implementó estos elementos, modelos de esta política económico-monetaria, y Chile el día de hoy se ha convertido en una potencia económica en América Latina. Vemos también muchos países como Hong Kong, Rusia, muchos países europeos y demás, que implementando las ideas y los modelos de Milton Friedman han alcanzado grandes niveles de prosperidad y de libertad. El legado que Milton Friedman ha dejado con nosotros en sus teorías económicas y prácticas es por sobre todo una mejora y transformación en la vida de las personas y de las naciones alrededor del mundo, donde incrementó la libertad económica política y la libertad civil, lo cual resulta en un crecimiento y prosperidad. El capitalismo competitivo y la libertad son indivisibles, decía Friedman. Ellos traerán consigo la libertad económica, la libertad civil y la libertad política. Con el tiempo,
se ha probado que las ideas de Friedman fueron ciertas. El socialismo tiende a el potencial de traer, en muchos casos, en lugar de prosperidad, pobreza, trae restricciones, trae corrupción, trae protección hacia elementos que hacen al libre mercado, lo cual disminuye la competitividad de las empresas. Y por otro lado, el modelo de libre mercado promueve la libertad y trae abundancia, transparencia, en su momento la felicidad y la oportunidad de que los individuos alcancen su éxito auténtico. Y para concluir esta presentación sobre el pensamiento, la vida y las prácticas del doctor Milton Friedman, podemos decir que Milton Friedman pensaba en que primero las naciones tienen que privatizar. Eso es importante. Los gobiernos no deben administrar la cosa pública. Número 2, debe haber el Estado de Derecho, que es el respeto a la ley. Muchos pensadores dicen que cuando los gobiernos no cumplen la ley, la consecuencia de esto es la insurrección civil. Y lo vemos esto actualmente en muchos países del mundo, donde existen grandes problemas en temas de la seguridad, producto de que el gobierno no cumple la ley. Pero esa ley no es cualquier ley, no es cualquier constitución política del Estado que se le ocurrió a un gobierno redactar. Es una constitución que nace de principios de la libertad, que nace de los derechos inalienables que le da Dios a las personas, el derecho a la vida, el derecho y a la protección a la familia, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la libertad de comunicación, el derecho a la libertad de poder escoger la propia religión, que es la libertad de conciencia, el derecho que tienen las personas de la libre determinación de los pueblos, de determinar qué es lo que ellos quieren hacer, los derechos de los individuos hacia la unidad, hacia la prosperidad, hacia alcanzar su felicidad, alcanzar el éxito auténtico. Estos son derechos que Dios no los confiere los gobiernos, ni las personas, ni las empresas, ninguna estructura social debería podernos quitar. Y por último, Friedman pensaba también de que la libertad en todas sus expresiones nace de la libertad económica, continúa por la libertad política y luego va a traer una libertad civil. Todas estas libertades, la menor cantidad de intervención del gobierno en las naciones, la menor cantidad de leyes y regulaciones para las empresas, traerá prosperidad. En su momento, cuando haya prosperidad, las personas alcanzarán su felicidad, habrá mayor seguridad y por lo tanto, y por último, la nación podrá alcanzar sus objetivos nacionales. Muchísimas gracias por escuchar esta presentación y deseamos todo lo mejor a hacer nuestra organización socia en Washington, D.C., quienes son los promotores de las ideas de la libertad, entre ellas las del doctor Milton Friedman. Hasta una próxima oportunidad.